¿Y si todo lo que estás viviendo no fuera más que un reflejo de tu estado interior? ¿Y si cada situación, cada persona, cada desafío que aparece en tu vida fuera una proyección directa de lo que crees y piensas en lo más profundo de ti? La mayoría de las personas cree que la realidad es algo externo, algo que simplemente ocurre, algo que está fuera de su control. Pero Eckhart Tolle nos recuerda algo mucho más profundo. Tu mente no solo interpreta la realidad, la crea. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas, cada historia que te cuentas una y otra vez va tejiendo, poco a poco, el mundo que habitas. No eres víctima de tus circunstancias, sino el creador inconsciente de ellas. Cuando vives identificado con la mente, el mundo parece hostil, caótico, impredecible. Pero cuando te vuelves consciente de tus pensamientos y los observas sin juicio, algo cambia. La realidad exterior empieza a transformarse, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu mirada ha despertado. La conciencia es la raíz de toda creación. Cuando aprendes a vivir desde la presencia, el mundo deja de ser una lucha y se convierte en un espejo de tu paz interior. Tu mente crea la realidad que habitas, pero solo cuando despiertas descubres que tú no eres la mente. Todo lo que experimentas comienza primero en tu mente. Antes de que algo ocurra afuera, ya ha tomado forma dentro de ti, en pensamientos, en imágenes, en emociones, que surgen sin que las cuestiones. Esa es la raíz de la creación inconsciente. Vivir sin darte cuenta de que lo que piensas se convierte en la vibración que atrae todo lo que te rodea. Eckhart Tolle dice que la mente es una herramienta, pero que cuando la confundimos con lo que somos, se convierte en nuestra prisión. Y esa prisión no está hecha de barrotes físicos, sino de pensamientos repetitivos, de creencias que se refuerzan una y otra vez, hasta que terminas creyendo que la vida es exactamente como tu mente dice que es. Por eso, cuando una persona piensa que el mundo es difícil, que la vida es lucha, que la gente no cambia, lo que hace es proyectar esa visión sobre todo lo que ve. Cada conversación, cada encuentro, cada experiencia se filtra a través de ese lente mental. Y sin saberlo, esa persona termina confirmando su propio pensamiento. ¿Ves? Tenía razón. El mundo es así. Pero lo que no entiende es que fue su propia mente quien lo creó. No significa que la realidad no exista, sino que la forma en que la percibes está completamente condicionada por tu estado interior. Tu mente no solo interpreta, también colorea, transforma, distorsiona. Y es ahí donde empieza el poder de la conciencia. Cuando te das cuenta de que no eres tus pensamientos, sino el espacio que los observa, algo empieza a disolverse. Ya no estás atrapado en la historia. Ya no eres la voz que se queja o se lamenta. Eres la presencia que ve, que siente, que está. Y desde ese punto de quietud, tus pensamientos pierden fuerza. Las emociones se calman y el mundo exterior comienza a reflejar esa calma, esa claridad, esa luz interior. No porque hayas cambiado las circunstancias, sino porque te has alineado con la conciencia detrás de ellas. Esa es la verdadera transformación. No luchar contra lo que ocurre, sino despertar dentro de lo que ocurre. Dejar que la mente se aquiete y descubrir el poder creador del silencio. Cuando empiezas a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, sucede algo sutil, pero inmenso. Empiezas a notar que tu mente no se detiene, que siempre está hablando, juzgando, comparando, anticipando. Y al mismo tiempo, descubres que hay algo detrás de todo eso, una presencia silenciosa, que simplemente observa. Esa presencia eres tú, el verdadero tú, más allá del pensamiento, más allá de la historia que tu mente cuenta sobre quién eres. Eckhart Tolle lo llama el testigo consciente, esa parte de ti que nunca cambia, que estaba ahí cuando eras niño, cuando creciste, cuando sufriste, cuando reíste. Siempre estuvo presente mientras todo lo demás cambiaba. Y es desde esa presencia,
desde ese silencio interior, donde empieza tu verdadero poder creador. Porque la mente sin conciencia es como un espejo sucio, refleja una imagen distorsionada del mundo. Pero cuando limpias ese espejo, cuando traes luz a la mente, la realidad se vuelve clara, armoniosa, equilibrada. Tu energía cambia, tu frecuencia cambia, y el universo responde. No es una metáfora, es una ley profunda de la existencia. Tu vibración interior moldea lo que atraes, no porque tú lo consigas, sino porque lo emanas. Cuando tu mente está llena de miedo, ves peligro en todas partes. Cuando está llena de deseo, ves carencia. Pero cuando descansas en la conciencia, cuando dejas que el pensamiento se calme, lo que percibes es simple, es real, es suficiente. El mundo exterior es una proyección de tu mundo interior. Por eso, tratar de cambiar las circunstancias sin cambiar tu estado interno es como intentar arreglar el reflejo en un espejo sin limpiar el cristal. El cambio verdadero ocurre cuando te das cuenta de que la causa no está afuera, sino dentro. Esa comprensión no se logra con esfuerzo, no se fuerza. Sucede cuando empiezas a mirar hacia adentro con atención, cuando dejas de creer que tus pensamientos tienen la última palabra, cuando permites que el silencio se vuelva tu maestro. Y en ese silencio descubres algo extraordinario, que la vida no está contra ti, que nunca lo estuvo, solo respondía a la frecuencia de tu mente. Y cuando la mente se aquieta, la vida florece. Todo empieza en el instante en que dejas de reaccionar y comienzas a observar. Ahí es donde se abre la puerta hacia una nueva forma de vivir, porque hasta ese momento has creído que lo que ves fuera es más real que lo que ocurre dentro. Has pensado que las personas, los problemas, las circunstancias te hacen sentir de una determinada manera, pero no es así. Lo que te hace sufrir no es la situación, sino la interpretación que tu mente construye alrededor de ella, la historia que repites una y otra vez hasta que se vuelve verdad en tu interior. Y esa verdad interna termina convirtiéndose en la realidad que experimentas. Eckhart Tolle enseña que todo lo que ocurre en tu vida tiene un origen en el nivel de la conciencia, que nada es casualidad, que cada momento es un reflejo perfecto de tu estado interior. Si estás en paz, la vida fluye. Si estás en conflicto, el mundo parece resistirse. No porque el universo te castigue o te premie, sino porque solo te muestra lo que estás sosteniendo dentro de ti. Por eso, cuando despiertas a este entendimiento, te das cuenta de que no hay enemigos, no hay víctimas, no hay verdugos. Solo hay energía, conciencia y proyección. Cuando entiendes esto profundamente, dejas de intentar controlar lo que pasa afuera y empiezas a cuidar tu mundo interior. Te vuelves observador de tu mente. Vigilas los pensamientos que repites, los juicios que haces, las emociones que sostienes. Y sin luchar contra nada, simplemente observas. Y al observar, se disuelven, porque lo que se ilumina con la conciencia deja de tener poder sobre ti. Ahí es donde empieza la verdadera libertad. No cuando cambias lo que ves, sino cuando cambias desde dónde miras. La mente siempre quiere arreglar el reflejo, pero la conciencia limpia el espejo. Cuando dejas de identificarte con la voz que comenta, que teme, que compara, que busca, descubres que debajo de todo ese ruido hay una calma inmensa, un silencio vivo, una presencia que no necesita nada para estar completa. Y cuando vives desde ahí, tu energía cambia por completo. Lo que antes parecía un obstáculo se convierte en oportunidad. Lo que antes te hería, ahora te enseña. Y lo que antes buscabas fuera, empieza a florecer dentro de ti. Esa es la transformación real, la que no se puede fingir, la que irradia desde adentro hacia todo lo que tocas. Porque cuando cambias tu estado interior, inevitablemente cambias tu realidad exterior. No hay otra ley más poderosa que esa. La mente crea la realidad que habitas, pero la conciencia crea el mundo en el que eliges permanecer. Cuando empiezas a vivir desde la conciencia, algo empieza a desmoronarse dentro de ti. Ya no reaccionas igual, ya no te crees cada pensamiento que pasa por tu mente, ya no te dejas arrastrar por cada emoción que surge. Y aunque desde fuera parezca que nada ha cambiado, por dentro todo es distinto, porque el poder ya no lo tiene la mente, lo tiene la presencia,
esa quietud que observa sin identificarse, que no necesita tener razón, ni ganar, ni demostrar nada. Eckhart Tolle explica que la mente humana está programada para resistirse, para luchar, para crear una identidad basada en el conflicto, yo contra el mundo, yo y mis problemas, yo y lo que me falta. Y así, sin darnos cuenta, construimos un personaje que vive en la separación, y ese personaje sufre, busca, desea, se compara, se angustia, y cada pensamiento que sostiene da forma a un mundo que parece confirmar su historia. Pero cuando te das cuenta de que no eres ese personaje, sino la conciencia que lo observa, todo cambia. Dejas de luchar contra la vida y comienzas a fluir con ella. Entiendes que la realidad no está en tu contra, simplemente refleja lo que crees, lo que piensas, lo que sientes, y que el único cambio posible empieza dentro. En ese momento, cada experiencia se convierte en un espejo. Si algo te molesta, no lo tomas como un ataque, sino como una señal, un mensaje que te muestra algo que aún no has visto en ti, un pensamiento, una herida, una creencia. Y al mirarlo sin juicio, sin resistencia, se transforma, porque lo que se acepta se libera, y lo que se resiste, persiste. La mente siempre quiere cambiar el mundo. La conciencia simplemente lo ilumina, y al hacerlo, el mundo cambia por sí solo, no desde la fuerza, sino desde la armonía, desde una comprensión más profunda. Entonces descubres algo que Eckhart Tolle repite una y otra vez, que el momento presente no solo es un refugio, es el punto de creación. Todo nace aquí, no en el pasado ni en el futuro, solo en este instante. Y cuando estás completamente presente, sin que la mente interfiera, la realidad responde a tu energía más pura. Ahí es donde la vida deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como una danza, una sincronía perfecta entre tu estado interior y lo que aparece afuera. No hay lucha, no hay esfuerzo, solo fluidez, y eso es vivir despierto. Cuando llegas a este punto de comprensión, algo en ti deja de buscar, porque te das cuenta de que todo lo que anhelabas ya estaba aquí, no en el futuro, no en algún lugar lejano, sino en el espacio silencioso de este instante. La mente te hizo creer que la felicidad era una meta, que la plenitud era algo que se conseguía cuando las cosas salieran bien, cuando el mundo te reconociera, cuando lograras eso que tanto deseabas. Pero la conciencia te muestra que la felicidad no es un resultado, es tu estado natural cuando la mente se aquieta. Eckhart Tolle dice que el sufrimiento no es más que la resistencia a lo que es. Que cada vez que dices, esto no debería estar pasando, creas una división interna entre tú y el momento presente. Y en esa división nace el conflicto, la tensión, el miedo, porque estás luchando contra la realidad, y la realidad siempre gana. Pero cuando dejas de resistir y simplemente permites que la vida sea como es, ocurre algo milagroso. La carga desaparece, el peso que llevabas durante años se disuelve, y sientes una libertad tan simple que parece imposible que siempre haya estado ahí. Esa es la paradoja. La mente busca soluciones complejas, pero la verdad es radicalmente simple. No necesitas controlar la vida, solo estar presente en ella. No necesitas cambiar al mundo, solo despertar en medio de él. Cuando la mente deja de aferrarse, la vida se acomoda sola, como si una inteligencia más profunda que siempre estuvo guiando todo, finalmente pudiera fluir sin obstáculos. Tu mente crea la realidad que habitas, ¿sí? Pero la conciencia es quien la sostiene, y cuando vives desde ese espacio, el mundo ya no es algo que tengas que dominar, se convierte en algo que puedes contemplar, vivir, disfrutar. Cada instante se vuelve completo, cada experiencia se vuelve sagrada, porque estás viéndolo todo desde el lugar donde nada falta. Ahí desaparece la prisa, desaparece la necesidad de llegar a alguna parte. Ya no hay un yo que intenta alcanzar algo, solo hay presencia, solo hay vida desplegándose, sin esfuerzo, sin propósito, sin resistencia. Y lo que antes llamabas realidad empieza a transformarse ante tus ojos, no porque haya cambiado lo externo, sino porque tú has cambiado. La percepción se ha limpiado, el ruido mental se ha silenciado
y en su lugar solo queda la claridad, el silencio, la conciencia pura. Ese es el despertar del que habla Tolle, no un estado místico ni algo reservado para unos pocos, sino la realización de lo que siempre fuiste, el reconocimiento de que la realidad no está separada de ti, que tú eres el espacio en el que todo ocurre. Llega un punto en el camino donde comprendes que ya no hay camino, que todo el recorrido que creías estar haciendo era parte del sueño de la mente, un intento constante de llegar a algún lugar, de convertirte en alguien, de alcanzar algo que siempre parecía estar un poco más adelante. Pero ahora entiendes que el único lugar donde la vida sucede es aquí, en este instante, y que todo lo que la mente proyectaba, el futuro, las metas, la idea de yo, solo eran reflejos de una conciencia dormida, buscando fuera lo que ya era dentro. Cuando la mente se silencia, el tiempo se disuelve. Ya no hay pasado que te limite ni futuro que te preocupe, solo la plenitud de este momento. Y en esa quietud descubres algo que no puede explicarse con palabras. Una paz tan profunda que no depende de nada. Una sensación de estar completo sin motivo alguno. Esa es la realidad verdadera, la que siempre estuvo aquí, esperando que dejaras de buscar. Eckhart Tolle enseña que la mente crea la realidad, pero no porque sea un poder mágico que controla el mundo, sino porque la mente colorea todo lo que percibes. Si miras el mundo desde el miedo, lo verás amenazante. Si lo miras desde el deseo, lo verás incompleto. Pero si lo miras desde la conciencia, lo verás tal como es, sin interpretación, sin proyección, sin distorsión. Y eso, precisamente eso es la libertad. Ya no reaccionas ante la vida, respondes desde la presencia. Ya no necesitas protegerte del mundo, porque comprendes que tú y el mundo sois lo mismo. La separación era una ilusión sostenida por la mente, y cuando esa ilusión se desvanece, sientes una unidad con todo lo que existe. El árbol, el cielo, el rostro de quien te mira, la respiración que entra y sale, todo se vuelve parte del mismo flujo. No hay nada que alcanzar porque ya estás donde siempre quisiste estar. No hay nada que perder porque nada real puede perderse. La vida se convierte en un acto continuo de rendición, no de debilidad, sino de entrega. Rendirte no significa resignarte, significa confiar en la inteligencia que sostiene cada instante, la misma inteligencia que mueve las mareas, que hace crecer las flores, que late dentro de ti. Y cuando vives desde ahí, comprendes el verdadero significado de que tu mente crea la realidad que habitas, porque ya no usas ese poder para construir un mundo de miedo o deseo, sino para manifestar desde la paz, desde la quietud, desde el amor que no busca nada en cambio. La conciencia despierta no necesita controlar la vida, porque sabe que la vida, tal como es, ya está completa. Y cuando esa comprensión se vuelve experiencia, la realidad deja de ser una carga y se convierte en un milagro constante. Todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que eres, está ocurriendo ahora, en el único lugar donde la creación es posible, este instante eterno donde la mente se rinde y la conciencia brilla. Cuando llegas a comprender profundamente que todo surge del mismo origen, que cada forma, cada pensamiento, cada emoción y cada experiencia nacen del mismo espacio de conciencia, algo se libera dentro de ti. Ya no sientes la necesidad de controlar, de resistir o de entenderlo todo, porque reconoces que la vida no necesita de tu esfuerzo para fluir. Ella ya está ocurriendo, perfecta, completa, entera, y tú formas parte de ese movimiento, no como un individuo separado, sino como la conciencia misma que lo sostiene todo. Esa es la verdadera revelación. Darte cuenta de que no eres la voz en tu cabeza, ni las imágenes que ves, ni las historias que crees. Eres el espacio donde todo eso aparece, la quietud que observa el pensamiento y no se deja arrastrar por él, la presencia que ve el surgimiento de una emoción, pero no se convierte en ella. Cuando vives desde ese estado, la mente deja de ser una fuerza que distorsiona la realidad y empieza a ser una herramienta que sirve a la conciencia. Ya no manda, obedece.
ya no crea desde el miedo, sino desde la claridad. Eckhart Tolle dice que la mente sin conciencia es peligrosa porque genera sufrimiento, pero una mente al servicio de la conciencia se vuelve creativa, luminosa, transformadora. Y ahí está el cambio real, no en dejar de pensar, sino en recordar quién piensa. Cuando sabes quién eres más allá del pensamiento, tu mente se vuelve un instrumento sagrado. Puede crear, manifestar, expresar belleza, pero sin apego, sin identificación, sin perder la paz. Entonces entiendes que crear tu realidad no significa manipular el mundo externo, ni forzar las circunstancias, ni atraer desde el deseo. Significa alinear tu interior con la verdad del presente, permitir que cada acción, cada palabra, cada decisión nazca desde un estado de conexión con lo que es, desde el silencio, desde la aceptación, desde el amor. Cuando actúas desde ahí, la realidad responde de forma natural, sin esfuerzo, sin lucha. El universo no está separado de ti, es una extensión de tu conciencia. Por eso cuando cambias dentro, todo cambia fuera. No porque lo busques, sino porque es inevitable. Es una ley tan sutil como la respiración, tan silenciosa como el amanecer. Y en ese reconocimiento descubres que siempre estuviste en casa, que nunca faltó nada, que el viaje no era hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el espacio donde no hay tiempo, donde la mente se rinde y solo queda la presencia. La misma presencia que está escuchando ahora, la misma que ha estado contigo en cada momento de tu vida, incluso cuando creías estar perdido. Cuando te estableces en esa conciencia, todo se vuelve claro. La mente puede seguir creando, pero tú ya no te confundes con lo que crea. Observas, fluyes, permites, y en ese permitir, todo se ordena, todo encuentra su lugar. Ese es el punto en el que lo personal se disuelve en lo universal, donde el yo deja de ser un centro separado y se convierte en pura vida manifestándose. Ya no hay miedo, porque ya no hay alguien que defender. Ya no hay carencia, porque lo que eres es totalidad. Ya no hay búsqueda, porque todo está aquí. Tu mente crea la realidad que habitas, pero la conciencia que observa la mente es la fuente de toda creación. Cuando recuerdas eso, dejas de ser el soñador perdido y te conviertes en la propia vida despierta. Cuando avanzas hacia este nivel de comprensión, la vida deja de ser una serie de problemas que necesitas resolver. Deja de ser una lucha constante entre lo que quieres y lo que ocurre, porque finalmente comprendes que todo lo que surge es un reflejo de tu estado interior. Cada situación, cada persona, cada circunstancia está mostrando lo que existe en tu mente y en tu corazón. Ya no hay culpables, ya no hay víctimas, solo conciencia que se expresa en infinitas formas. Eckhart Tolle nos recuerda que, mientras la mente esté dormida, seguirá creando realidades basadas en miedo, carencia y ansiedad. Pero cuando la conciencia despierta, incluso los mismos pensamientos pueden usarse para crear desde la calma, desde la claridad, desde la presencia. Es un cambio sutil pero absoluto, porque ya no reaccionas automáticamente, ya no interpretas, ya no identificas lo que ocurre con tu identidad. Observas, sientes, aceptas y a partir de ahí todo se transforma. En este estado, la vida se vuelve un espejo perfecto, no porque la realidad cambie, sino porque tu percepción cambia. La mente sigue generando pensamientos, pero tú ya no te pierdes en ellos. Descubres que tu verdadera naturaleza nunca estuvo condicionada por lo que pensabas o sentías, que siempre hubo un espacio de libertad, de quietud, de paz, y es en ese espacio donde puedes crear conscientemente. Todo lo que antes parecía accidental ahora tiene sentido. Cada encuentro, cada dificultad, cada alegría refleja la vibración de tu interior. Cuando tu mente se alinea con la conciencia, no hay conflicto, no hay resistencia, no hay lucha. Solo flujo, solo armonía, solo vida. Y así es como comprendes finalmente que la mente crea la realidad que habitas, pero solo cuando dejas de identificarte con ella. Cuando la conciencia ilumina el pensamiento, lo transforma en herramienta, en vehículo de claridad y transformación. Ya no estás atrapado en las historias que la mente cuenta. Estás libre para experimentar la vida tal como es, para participar sin aferrarte, para actuar sin ansiedad, para ser sin necesidad. La verdadera creación ocurre en ese espacio de presencia, cuando la mente está tranquila, cuando el ego se disuelve, cuando el pasado y el futuro pierden su control sobre ti. Todo lo que surge es el reflejo de tu ser profundo.
Y ahí descubres algo profundo, que tu realidad no es algo que necesitas manipular o forzar, es algo que ya es, que siempre fue, que solo requiere tu reconocimiento consciente. Es en este reconocimiento donde el poder de la mente se convierte en poder de la conciencia, y cuando eso ocurre, ya no existe separación entre lo que eres y lo que experimentas. Ya no hay lucha entre el interior y el exterior. Todo se unifica en la quietud y la claridad del presente. A medida que profundizas en esta comprensión, te das cuenta de que todo esfuerzo por controlar la vida, por anticipar lo que ocurrirá, por imponer tu voluntad sobre los eventos, es en realidad una manifestación de identificación con la mente. Mientras la mente domine tu percepción, todo será lucha, tensión y preocupación. Pero cuando la conciencia se vuelve el centro de tu experiencia, la vida deja de ser una batalla y se convierte en un flujo armonioso en el que todo tiene su lugar. Eckhart Tolle explica que la mente puede ser muy convincente, porque te hace creer que el mundo es real de la manera que ella lo interpreta. Te hace ver problemas donde no los hay, peligros donde no existen, carencias donde todo es suficiente. Y mientras creas en esa versión, tu realidad refleja exactamente lo que sostienes internamente. Pero el cambio no requiere manipular la realidad externa, solo requiere despertar al testigo interior, reconocer que no eres la mente, sino la presencia que la observa, y desde ahí dejar que todo fluya. Cuando reconoces esto, incluso los conflictos y dificultades se transforman en oportunidades de despertar. Cada situación incómoda te invita a observar tu mente, a soltar el juicio, a practicar la aceptación profunda. Ya no hay urgencia por cambiar nada fuera, porque comprendes que al cambiar tu estado interior, el mundo exterior se ajusta naturalmente, no por casualidad, sino por la ley silenciosa de la creación que Tolle describe. Lo que eres por dentro se refleja afuera. El verdadero poder de la mente no está en crear circunstancias externas, sino en cómo decides relacionarte con ellas. Cuando la conciencia guía la mente, cada pensamiento, cada emoción, cada decisión se vuelve consciente, plena, presente. Ya no estás atrapado en patrones automáticos, en historias repetitivas, en expectativas interminables. Estás despierto, aquí y ahora, observando y participando de la vida desde un lugar de claridad absoluta. Y es en ese estado donde finalmente comprendes la profundidad de la frase: tu mente crea la realidad que habitas, no como un concepto abstracto, sino como una experiencia viva. Cada instante que percibes, cada experiencia que tienes, es la manifestación directa de la energía que sostienes dentro de ti. Cuando despiertas, cuando la conciencia ilumina la mente, cada acción, cada encuentro, cada momento se transforma en un reflejo de tu paz interior. Todo deja de ser lucha, todo deja de ser confusión, todo se vuelve participación consciente. Cada pensamiento deja de arrastrarte, cada emoción deja de controlarte, y descubres que la vida es mucho más simple y más abundante de lo que la mente nunca permitió ver. El mundo responde a tu presencia, y en ese reconocimiento, la creación se convierte en un acto de armonía, de claridad, de libertad. Hay un momento en el que empiezas a notar que la mente siempre busca referencias externas. Siempre quiere certezas, comparaciones, validación. Y mientras sigues ese patrón, la realidad se convierte en un campo de tensión constante. Cada persona, cada circunstancia, cada evento parece tener el poder de alterar tu paz. Y sin darte cuenta, le entregas tu poder a lo que está afuera. Pero la verdad profunda que Eckhart Tolle señala es que todo poder que crees tener afuera solo puede ser efectivo si lo permites internamente. Cuando comprendes esto, comienzas a observar cómo tus pensamientos generan emociones y cómo esas emociones colorean tu percepción. Un pensamiento de miedo produce una realidad de ansiedad. Un pensamiento de escasez genera experiencias de carencia. Un pensamiento de alegría y aceptación comienza a abrir puertas hacia momentos de fluidez, sincronía y claridad. Tu mente actúa como un imán que refleja exactamente lo que sostienes dentro de ti, y el despertar consiste en tomar conciencia de eso. El poder de la mente no está en controlar el mundo, sino en iluminar la mente con conciencia. Observar cada pensamiento, cada reacción, cada impulso sin juzgar. Al hacerlo, todo deja de tener control sobre ti. Ya no eres arrastrado por patrones repetitivos. Cada instante se convierte en un espacio donde eliges cómo participar. Y en esa elección consciente se produce la verdadera transformación. Lo que Tolle enfatiza es que no puedes cambiar el mundo desde la lucha. No puedes crear armonía desde la resistencia.
Solo puedes hacerlo desde la quietud, desde la presencia, desde un estado de conciencia que observa, reconoce y permite. Cuando actúas desde ese lugar, cada situación se transforma, no porque la situación cambie, sino porque tú vas cambiado. La mente deja de crear caos inconsciente y empieza a ser un instrumento al servicio de la vida. Y en este punto, la percepción de la realidad cambia completamente. Ya no ves obstáculos ni problemas permanentes. Cada dificultad es temporal, cada desafío es una oportunidad de despertar. Todo lo que ocurre es una invitación a mirar hacia adentro. Y cuanto más observas sin identificación, más te liberas de la ilusión de separación, porque lo que eres es el espacio donde todo ocurre, el espacio que crea la realidad que habitas. Cuando profundizas aún más en esta comprensión, empiezas a notar que la mente siempre busca sentido, siempre intenta categorizar, etiquetar, predecir, y mientras está atrapada en ese proceso, la realidad parece compleja, incierta y a menudo caótica. Cada pensamiento genera un efecto en tu percepción y, por lo tanto, en la forma en que experimentas la vida. Un pensamiento inconsciente de miedo crea un entorno de tensión. Un pensamiento de crítica genera conflictos. Un pensamiento de duda crea bloqueos. Y sin darte cuenta, la mente te mantiene prisionero de patrones repetitivos que reflejan exactamente lo que sostienes internamente. Eckhart Tolle enseña que la libertad comienza cuando observas esos patrones sin juzgarlos, cuando te das cuenta de que los pensamientos no son tú, sino energía que surge en la conciencia. Al mirar sin apego, cada pensamiento pierde su poder de arrastrarte. Deja de dictar tus emociones, tus decisiones, tu percepción de la realidad, y en ese momento algo profundo ocurre. Un espacio de silencio y presencia se abre, un espacio donde la vida puede ser experimentada directamente sin la distorsión de la mente. La mente es como un lente, colorea todo lo que percibes. Mientras estés identificado con ella, verás el mundo filtrado por tus miedos, deseos y creencias. Pero cuando la conciencia ilumina ese lente, lo que aparece es claridad, aceptación, comprensión y una sensación de fluidez que antes parecía imposible. La mente sigue funcionando, sigue pensando, pero ya no manda, ya no define tu experiencia. Se convierte en un instrumento de la conciencia. Entonces descubres que cada situación que antes te parecía difícil es en realidad un espejo, un reflejo de lo que aún existe en tu interior. Cada desafío, cada conflicto, cada encuentro incómodo se convierte en una oportunidad para observar, reconocer y liberar. Y mientras más observas sin identificación, más te liberas de la ilusión de separación, porque lo que percibes afuera siempre refleja lo que sostienes adentro. Vivir desde esta comprensión transforma tu realidad. Ya no estás a merced de las circunstancias, ya no reaccionas de manera automática a cada evento. Participas desde un estado de presencia, claridad y equilibrio. La vida deja de ser lucha y se convierte en flujo. La mente sigue creando, pero tú has aprendido a no confundirte con lo que crea. Y en ese espacio, todo lo que ocurre se convierte en una manifestación de paz y armonía. Y así, paso a paso, momento a momento, te acercas a la experiencia real de que la mente crea la realidad que habitas, pero que la conciencia despierta es la fuente de toda verdadera transformación. La vida se vuelve un reflejo de tu interior y lo que antes parecía imposible, ahora es simple, natural, inevitable. A medida que avanzas en la práctica de observar la mente, empiezas a notar cómo cada pensamiento proyecta su propia realidad, no de manera abstracta, sino concreta. La forma en que percibes a las personas, cómo reaccionas a los eventos, la energía que sientes al entrar en un lugar. Todo refleja el contenido de tu mente. Cuando hay miedo, inseguridad o juicio, el mundo responde con tensión, fricción y resistencia. Cuando hay aceptación, presencia y claridad, el mundo se vuelve fluido, armonioso y lleno de oportunidades. Eckhart Tolle enfatiza que esta creación no es magia, no es control sobre los demás, es alineación interna. Es un estado de observación consciente que permite que lo que surge se manifieste sin distorsión. Cuando te identificas con la mente, creas inconscientemente.
Cuando observas desde la conciencia, creas con intención, claridad y paz. Y esa diferencia lo cambia todo. Piensa en esto. Si entras a una reunión preocupado, juzgando, anticipando problemas, todo lo que percibirás estará coloreado por esa energía. Pero si entras presente, atento, sin expectativas, la misma reunión se convierte en una experiencia diferente. La misma persona que parecía conflictiva ahora puede ser comprendida. Los obstáculos se suavizan y lo que antes parecía difícil ahora es manejable. No porque la realidad haya cambiado, sino porque tu percepción ha cambiado. Cada pensamiento repetitivo que sostenías se vuelve una proyección, y al iluminarlo con conciencia, deja de controlar tu experiencia. Cada emoción que parecía arrastrarte pierde fuerza cuando la miras sin apego, y poco a poco aprendes que la mente no tiene poder sobre ti a menos que se lo concedas. El poder real está en la presencia que observa, en la atención que no se engancha. Vivir con esta comprensión transforma la vida cotidiana. Cada decisión, cada interacción, cada momento se vuelve consciente. La mente sigue funcionando, sigue creando pensamientos, pero tú ya no eres arrastrado por ellos. Aprendes a usar la mente como herramienta en lugar de permitir que te domine. Y la realidad que antes parecía rígida y caótica, ahora se vuelve flexible, armoniosa y reflejo de tu paz interior. La práctica constante de presencia no elimina la mente, no apaga los pensamientos, pero cambia la relación que tienes con ellos. Y cuando eso sucede, la vida misma se convierte en un reflejo de tu libertad interior. Ya no estás atrapado en historias de miedo, deseo o ansiedad. Estás despierto. Participas de la vida desde un lugar de quietud y claridad y descubres que la verdadera creación consciente ocurre en ese espacio. Ahora que has comenzado a observar cómo la mente proyecta la realidad, es importante ver cómo aplicar esta comprensión en la vida diaria, porque entenderlo intelectualmente no es suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando cada pensamiento, cada emoción y cada acción se alinea con la conciencia. La práctica no consiste en eliminar los pensamientos, sino en cambiar la relación con ellos. Cuando surge un pensamiento de miedo o duda, no reaccionas automáticamente, lo observas. Reconoces que es solo un patrón mental y eliges no engancharte. Esto tiene un efecto inmediato en la realidad que experimentas. Cuando dejas de reaccionar desde la mente inconsciente, las situaciones cambian. No porque el mundo externo haya cambiado, sino porque tu percepción y tu energía han cambiado. Los conflictos se suavizan, las oportunidades se vuelven evidentes, las relaciones fluyen con mayor facilidad. Todo se transforma cuando dejas de proyectar caos y comienzas a proyectar presencia. Eckhart Tolle enfatiza que la conciencia actúa como un espejo. Lo que proyectas internamente se refleja afuera. Si sostienes miedo, juicio o ansiedad, la vida refleja esas mismas vibraciones. Si sostienes aceptación, calma y presencia, la vida refleja claridad, fluidez y armonía. Por eso la práctica es tan poderosa. No es magia externa, es transformación interna que inevitablemente se manifiesta en la realidad. Piensa en tu rutina diaria. ¿Cómo reaccionas al tráfico, a los mensajes de otras personas, a los problemas de trabajo? Cada reacción automática es una proyección de la mente. Cada momento de presencia es una oportunidad para crear de manera consciente. Cuando observas sin apego, sin juicio, permitiendo que la conciencia guíe la respuesta, la vida misma empieza a reflejar tu estado interno. Y eso es lo que significa realmente que tu mente crea la realidad que habitas. Vivir con esta conciencia significa que ya no estás atrapado en patrones repetitivos. Ya no eres arrastrado por pensamientos de miedo, ansiedad o frustración. Aprendes a responder desde un lugar de claridad y presencia. Y cuanto más practicas este estado, más natural se vuelve. No es esfuerzo, no es lucha, es simplemente vivir despierto en cada momento. Y cuando esto se convierte en hábito, la mente se transforma de un tirano en un aliado. Ya no genera caos, sino creatividad. Ya no controla tu vida, sino que refleja la quietud y la claridad que has cultivado.
cada instante se convierte en un espejo de tu conciencia y la realidad que habitas se alinea con la paz y la plenitud que siempre han estado dentro de ti. A medida que integras esta comprensión en tu vida diaria, empiezas a notar un cambio profundo, no en lo que ocurre fuera, sino en cómo lo percibes. Cada pensamiento ya no es un dictador, cada emoción ya no te arrastra. Aprendes a observar sin juzgar, a responder desde la presencia y no desde el miedo, y poco a poco todo tu mundo comienza a reflejar la calma que habita en ti. Eckhart Tolle nos recuerda que cada momento es una oportunidad para practicar la presencia. Mientras más consciente estés de tus pensamientos y emociones, menos poder tendrán sobre ti. No se trata de suprimir la mente, sino de despertar a la conciencia que está detrás de ella. Al hacerlo, incluso los desafíos más difíciles se vuelven herramientas de crecimiento. Cada conflicto revela lo que aún necesita atención en tu interior. Cada situación incómoda se transforma en un espejo que te muestra lo que aún sostienes inconscientemente. La práctica diaria de este despertar transforma tu experiencia de vida. Los momentos de estrés ya no te consumen. Los errores ya no te definen. Las relaciones se vuelven más claras y auténticas. La mente sigue funcionando, pero ya no dicta tu experiencia. Ahora tú decides cómo interactuar con cada pensamiento, cada emoción, cada evento. Y esa elección consciente se refleja inmediatamente en la realidad que habitas. Vivir así significa que la vida se convierte en un flujo constante de presencia. Ya no hay separación entre tú y el mundo. Cada acción surge de un lugar de claridad. Cada decisión está impregnada de conciencia. Cada interacción se vuelve más armoniosa y poco a poco te das cuenta de que no hay necesidad de controlar nada afuera. Todo lo que ocurre es un reflejo de tu interior. Y cuando tu interior está en paz, la vida lo refleja. Este estado de presencia constante no elimina los desafíos, pero cambia tu relación con ellos. Ya no hay lucha, ni resistencia, ni ansiedad. Solo observación, aceptación y acción consciente. Y en esa alineación con la conciencia, la mente deja de ser fuente de sufrimiento, sino instrumento de creación. Tu energía interior moldea lo que experimentas, y lo que antes parecía caótico, ahora fluye con claridad y armonía. Finalmente, comprender que tu mente crea la realidad que habitas no es solo un concepto, es una experiencia que transforma cada instante. Cada pensamiento que observas, cada emoción que reconoces y cada acción que realizas desde la presencia fortalecen tu conexión con la vida. Y con cada momento vivido desde esta conciencia, tu realidad se convierte en un reflejo de la paz, la claridad y la plenitud que siempre han estado dentro de ti. Ahora llegamos al punto en el que todo lo que hemos explorado se integra. Todo encaja en una comprensión profunda y directa. Tu mente crea la realidad que habitas, sí, pero solo cuando la conciencia que observa la mente se activa. Cuando despiertas y te das cuenta de que no eres los pensamientos, ni las emociones, ni las historias que tu mente repite. Eres el espacio de presencia que la sostiene, el testigo silencioso que permite que todo surja y desaparezca sin aferrarse. La verdadera transformación ocurre cuando este espacio se vuelve tu lugar habitual, cuando aprendes a vivir cada instante desde la presencia. Cada pensamiento deja de arrastrarte, cada emoción deja de dominarte, y la realidad que antes parecía caótica se convierte en un reflejo de tu paz interior. Porque lo que sostienes dentro se manifiesta afuera, no de manera mágica, sino de manera natural, inevitable y perfecta. Eckhart Tolle nos recuerda que la mente sin conciencia genera sufrimiento, resistencia y miedo. Pero una mente iluminada por la conciencia se convierte en instrumento de claridad, creatividad y armonía. Y en ese estado descubres que la vida no está en contra tuya, que nunca lo estuvo, que cada circunstancia, cada persona, cada evento es un espejo que refleja tu estado interno, y al cambiar dentro, el mundo cambia a tu alrededor. Vivir así no significa eliminar desafíos, significa relacionarte con ellos desde un lugar de presencia. Ya no reaccionas automáticamente, ya no te pierdes en historias de miedo, deseo o juicio. Observas, reconoces, aceptas
y actúas desde la claridad, y cada instante se convierte en creación consciente, un reflejo de la paz y la plenitud que siempre han estado dentro de ti. Al final, la comprensión es simple y profunda a la vez. Tu realidad externa no está separada de tu interior. Todo lo que experimentas es un reflejo de lo que sostienes dentro. Cuando despiertas, cuando eliges la presencia sobre la identificación con la mente, tu vida se transforma. Y lo que antes parecía fuera de tu control, ahora se vuelve una danza armoniosa de conciencia y creación. Este es el despertar del que habla Eckhart Tolle. Vivir consciente de que la mente crea la realidad y al mismo tiempo reconocer que la conciencia despierta es la verdadera fuente de toda creación. Y desde ese espacio, cada momento se vuelve sagrado. Cada experiencia se convierte en un espejo de tu libertad. Cada instante en una manifestación de la paz y plenitud que siempre estuvieron esperando a ser reconocidas dentro de ti. Tu mente crea la realidad que habitas, pero solo cuando despiertas y te conviertas en el testigo consciente. Ese es el regalo, ese es el poder y ese es el camino hacia la verdadera libertad interior.